Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y gracias a alguien que espero más de uno de ustedes reconozca, un gran amigo. Se me hace muy corto decir amigo, hermano, socio, todo. Gracias. Gracias a ti, Mi Pilar. compañero en los últimos años en mi vida, en todo lo que se llama proyectos y locuras y demás. Gracias, Cristian, el arquitecto Cristian Saucedo. ¿Y qué creen? Yo le pedí que viniéramos aquí a su espacio, a Observatorio Norte, porque creo que a usted y a mí y a muchísimas personas no nos queda claro, arquitecto, y aquí como referencia tenemos mil, que no nos queda claro lo que es una reconstrucción, rehabilitación, restauración, recuperación de un inmueble. Cuando nos hablan nos dicen esta palabra, no sabemos si lo van a volver a hacer nuevo, porque a veces nos imaginamos que lo van a respetar, pero luego de repente encontramos que lo cambiaron completamente. Entonces, no nos queda claro este tema, sobre todo en Durango, que me duele decirlo, es una ciudad que hemos trastocado mucho sus edificios bajo el tema de que lo vamos a recuperar y yo digo, ¿lo estamos inventando o realmente lo estamos recuperando? O le estamos reinventando tal O vez. reinventando. Justo hace algunos días me hacían una cuestión en el Congreso por los 25 años de la fundación de la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Durango y tuve la fortuna de ser uno de los exalumnos invitados a compartir una conferencia en el Congreso, en el marco del Congreso. Y les ponía el ejemplo que Durango era como el cielo en la noche, con una penumbra y con poquitas estrellas dilatando. El centro histórico de Durango parece que es eso ya. Son poquitos los edificios que de verdad conservan ese valor histórico y esa magia que envuelve a un edificio histórico. Tenemos, por fortuna, quedan de pie algunos de los palacios de estilo barroco y toda esta parte de la tradición arquitectónica en el norte de México y algunas pequeñas casas señoriales o algunos otros edificios civiles, porque pues lamentablemente hemos perdido mucho de nuestro patrimonio y hemos trastocado, y lo aseveré ahí en la conferencia, que no quería utilizarlo como un foro tampoco de discusión y para aseverar. Ni de quejas, Exacto, ni ¿verdad? de quejas ni nada, simplemente tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad que asumimos al trastocar tanto lo poco que quedaba del centro histórico, con todos estos falsos históricos, con estas remodelaciones, con estas restauraciones que muchas veces, pues, sin el tino correcto, hicieron que perdiéramos parte de nuestro patrimonio tangible en arquitectura. En arquitectura porque tristemente, y lo vemos con tristeza, nos cuesta también distinguir. Es más, yo he llegado a preguntar cuando llego a algún edificio, digo, ¿y este lo volvieron a hacer? ¿Es nuevo? Nomás lo limpiaron. O sea, me pierdo en la historia de mi propia ciudad, porque tú dijiste una palabra muy interesante, reinventando. Sí, pareciese que lo reinventamos. Exactamente, y creo que Durango a principios del siglo pasado perdió gran parte de su arquitectura por guerras como la Revolución Mexicana, por incendios como el Teatro Ricardo Castro, el propio edificio del Palomar, donde hoy es Plaza Fundadores, edificios que prácticamente se perdieron en la mayor parte de su forma. Cuando se hizo la Plaza de Armas se perdieron los edificios Richelieu y la alcaldía. Cuando se hizo la Plaza Cuarto Centenario, pues se perdió parte del templo para trazar la calle Bruno Martínez, y se perdió el Jardín Victoria con todas las casonas que formaban ese callejón frente al Palacio de Zambrano. Hemos perdido por muchas causas distintas este tipo de arquitectura. Ahora, en los años 40 se hicieron ejercicios de una arquitectura vanguardista, modernista, siguiendo mucho la lectura de los estilos en ese momento a nivel internacional, de una arquitectura internacional. Y de nuevo, hasta hace una década, volvimos a tumbar esos edificios para volver a lo pasado. Mucho lo cuestionábamos en el Congreso y decíamos, entonces, ¿dónde están los arquitectos? Porque tú te has fijado, Pilar, y te maravillas con esas ciudades hechas de arquitectura sin arquitectos. Sevilla, Grecia,
aquí lo vemos. Si nos damos una vuelta al barrio de Cantarranas, Tierra Blanca, todas estas pequeñas casitas que se fueron haciendo sin una intervención de una arquitectura, pueden ser ejemplo de esta homogeneidad, de esta lectura, de esta poética de una arquitectura que en verdad no trastocaba, se Que iba como formando al que, paisaje. como si fuéramos los vecinos dándonos las manos unos al otro, y hago similar a la de mi barrio. Exactamente, Sí. todas estas, y lo vemos en estos lugares, todas estas pequeñas casitas con su ventana, su puerta de cantera, su ventana pequeña, su puerta que va siguiendo un zaguán, las que tenían ya eran más grandes, construcciones más grandes, con mayor opulencia, obviamente ya venían los arcos al interior, los cuartos distribuidos en torno a un patio, todo ello, pero era simplemente, también echaban, simplemente que tenían la capacidad de tener los oficios a la mano. Tristemente hoy los oficios han desaparecido, los oficios en carpintería, en piedras, en adobes, en aplanados, en muchos de estas tradición que al final fueron construyendo esta lectura tan bonita de un Durango, y lo vemos también en fotos de Durango antiguo. O sea, los edificios, los grandes palacios hechos de piedra al centro de la ciudad, y poco a poco la ciudad se desdibujaba con estas pequeñas casitas, con estos pequeños acentos que al final formaban un todo. Que al final formaban un todo y que pareciese que iban abrazando al centro, ¿sí? Y porque bien tú señalas hacia un lugar, pero si volteamos hacia el otro, también te conservaban, nos vamos hacia las casas de Los Ángeles, nos vamos hacia cualquier rumbo, como si cada fraccionamiento, cada colonia tuviese su propia personalidad, ¿verdad? Y Exactamente, y creo que ahora es mucho lo que cuestionábamos siempre cuando hay algún acercamiento con otros arquitectos y todo. ¿Qué está pasando en Durango? ¿Dónde está la sensibilidad a ese patrimonio? Los chicos me preguntaban, oye Cristian, nos vienes a decirte una cosa y otros arquitectos nos están diciendo, ¿saben qué? Destruyan y vuelvan a construir sobre nuevo. Es valioso tener arquitectura contemporánea, etcétera. Y yo les comentaba, yo creo que hay algún momento donde tienes que tener una crítica muy grande hacia tu trabajo y hacia el espacio que estás interviniendo. pero sobre todo eso, ver dónde vas a intervenir. El espacio es el que va a mandar. Digo, creo que hay demasiado terreno como para que puedan probar sus y plantar sus nuevas construcciones o sus nuevas propuestas, pero seguir trastocando nuestro centro. Así es, y tú lo has visto, por ejemplo, una de las reglamentaciones cuando se hace, por ejemplo, en escultura, cuando se hace un yeso de alguna de las grandes obras griegas o de las grandes obras romanas, cuando se hace el yeso de la misma, del mármol, tienes que dejar la junta del yeso, se Sí, tiene que ver que es una copia, se que tiene no que es el dejar. original, que Sí, no está es como en la restauración de la obra pictórica, que tiene que ser exactamente, a rayas, tú no puedes pintar igual y decir que no, que se que confunda, parezca que no que existe. parezca que no existe, no, al contrario, tiene que decir hasta aquí llega el original, y todo esto quizá a la distancia puede perderse, pero te acercas y todo está en rayitas Sí, y o todo en es, puntitos, sí, así de es, y alguna así lo manera. vemos en la arquitectura, donde, por ejemplo, los injertos de piedra, las maderas, tienen que verse la parte nueva y la parte que se está preservando. O sea, yo dialogo mucho con eso y estoy muy de acuerdo. Y al final de la conferencia recuerdo que cerré y les dije, hay que hacer hay que estimular y una arquitectura que se hace en presente, pero que dialoga con todas las tradiciones. Eso es lo que debería de buscar Que en no deja de ver el pasado, exactamente, y que no deja de ver lo que existe, la y más historia. nosotros como arquitectos Sí, de una ciudad que preserva un centro histórico. sí. No somos ajeno a, no vivimos en una gran metrópoli ya como Nueva York, como Berlín o en otra gran capital. Tenemos un centro histórico que hay que preservarlo, y raramente esta arquitectura antigua, esta arquitectura hecha en el pasado, de alguna forma crea una comunión más bonita con el habitante. Qué raro que ahora las nuevas construcciones no estén logrando eso, que las antiguas casonas, que el lugar donde se disponían los patios, toda una arquitectura que viene de una tradición morisca, española, o sea, es milenaria la tradición. ¿Por qué? Porque fueron ejercicios donde todos los espacios se disponían en relación a su uso, en relación a todo, o sea, todo
ha sido como un aprendizaje milenario y creo que ahora extrañamente los arquitectos hemos dicho no, eso no sirve y vamos a hacer arquitectura distinta, arquitectura contemporánea, negando muchas veces los materiales regionales, negando muchas veces la tradición de la arquitectura local. Y creo que por ahí no va la cosa, porque si nos ponemos a ver ejemplos en el norte de África, en el norte de Europa, al centro de Europa, ellos siguen promoviendo mucho la construcción de una arquitectura que mira lo local. Pero sobre todo tú acabas de decir los materiales regionales y quizá lo podamos negar con las palabras, pero nuestra energía vital está ligada a estos materiales regionales, está ligada a la madera, está ligada a la cantera. Ustedes le pueden preguntar a un niño y él no va a saber ni qué es una cosa ni qué es otra, pero precisamente esta energía vital está ligada porque son materia natural. Exactamente, y aparte este tipo de materiales, bajo las condiciones de construcción, han estado con nosotros desde que Durango se fundó, desde que todas las ciudades se fundaron. Es decir, por ejemplo, ahora escuchaba una conferencia, un arquitecto que cuestionaba cuando cuando se han hecho las restauraciones de los palacios aquí en Durango, que las canteras estaban pintadas. Renegaban mucho de eso, de que la cantera estaba picada, aplanada y pintada, o si no se le había puesto algún aplanado encima, estaba pintada. Y la tradición de las piedras siempre ha sido pintarlas. La Acrópolis en Atenas estaba pintada, o sea, toda esa Acrópolis, toda esa ciudad de Atenas que nosotros vemos blanca Blanca, ahora, era una blanca. ciudad ocre, guerrera. Teotihuacán es igual, las pirámides, en las ruinas mayas, en todas estas pequeñas ciudades de los imperios mayas, eran ciudades pintadas, guerreras. O sea, aquí tenemos el ejemplo en Catedral. Pintadas, no con nuestra pintura de marca, sino pintada, volvemos a estos materiales naturales. Exactamente, Sí. el ver estas piedras al natural es tal vez una tendencia ahora que estamos regresando. Pero vamos a darnos una vuelta al sur de México, Chiapas, Oaxaca, la propia Puebla, ciudad de Puebla, encuentra sus centros históricos totalmente con las jambas pintadas, haciendo como un ejercicio colorido de todo lo que representa la ciudad. O sea, hay que conocer mucho antes de aseverar si está bien o si está mal pintar las piedras, si es una tradición distinta el trabajo con los materiales. Hay que tener un criterio para llevar a cabo todo esto. Ah, Cristian, obvio, nosotros, usted y yo, entre el común de la ciudadanía, quienes no tenemos, y con la pena, muchos que tienen la carrera de arquitectura no les ha dado el conocimiento suficiente y realmente nosotros confiamos en alguien que tiene un título sin pensar quizá que está más guiado por sus preferencias personales que por su capacidad como arquitecto. Exactamente, se pone en tela de juicio mucho de las capacidades de los arquitectos, porque al final el cliente está confiando en un arquitecto. Tú eres como un orquestador en una sinfónica o algo y tienes que ir guiando al cliente, a los trabajadores, la parte proyectual del proyecto. Tienes que ir haciendo todo esto para que al final la obra se concrete en una. O sea, yo no le veo nada de malo, tampoco vas a ponerte a emular exactamente materiales o metodologías de trabajo, porque muchas veces ya ni siquiera los encontramos. El ejercicio, no de restauración, yo le llamaría más de intervención de un espacio, tiene que ser bajo un conocimiento y un criterio muy amplio. Lo he platicado contigo, Pilar, por ejemplo, toda esta tradición que existe en Oriente de honorificar los espacios, de hacerle honor a los espacios. En Oriente, normalmente muchas de las casas tienen una vigencia, de las casas habitación tienen una vigencia, y las casas se destruyen por los propios materiales. Las casas allá se construyen en maderas, en papeles, en materiales muy blandos y O sea, muy son sensibles. creadas para eso, para Tener una tener una vigencia. vigencia. Tienen una Sí. vigencia, a diferencia de México, allá pues las casas decrecen en su costo, porque obviamente, lógicamente, entre una casa esté más vieja, pues menos cuesta, menos Porque es útil. menos va a durar. Exacto, por las condiciones en que están construidas y proyectadas. Pero mucho de esta cultura nipona lo que hace es, ok, se vuelve a construir, pero la sala, donde era el espacio de la sala, hacen un honor al espacio,
reivindican esas dinámicas del espacio. Las habitaciones en el mismo lugar donde iban las habitaciones. ¿Por qué? Porque hay una experiencia detrás de ello. Porque quizá están de alguna manera honrando lo que sucedió en esos espacios, que es ahorita que dijiste una sala, digo, pues tienes que honrar el hecho de que esta es la habitación donde siempre, generación tras generación, la familia se reúne, X, Y y Z, ¿no? Es por honrar lo que acontece ahí. Por honrar lo que acontece ahí con todas estas características de una religión sintoísta y una religión budista que son muy ajenas al pensamiento occidental, pero que también de alguna forma, si lo ves desde la parte funcional, entienden cómo funciona el espacio, entienden características de clima, entienden formas de asoleamientos, de ventilaciones en el área donde está asentada la casa habitación o el edificio. Entonces, sí, puede ser una parte poética, pero también la otra es una parte funcional que puede arrastrarse decenas de años atrás o hasta milenios, donde se vuelve a construir sobre lo construido. Alguna vez lo platicaba con un amigo, luego en México tenemos como ese gran problema de negar el pasado, de hacerlo a un lado, de decir no, esto no, y ese problema que nació hace casi 500 años, dentro de 2 años se cumplen el quinto centenario de la caída de Tenochtitlan, y todavía es algo que 500 años después no superamos. No superamos, llevamos en la sangre, no tenemos como o tal vez apenas nos está cayendo el 20 o quitándonos ese chip y decir, ok, somos mestizos, no podemos negar a la madre, no podemos negar al padre, somos una cultura que tiene que convivir con ese pasado. Y yo creo que va más allá, Cristian, esto va más allá de negar nuestro pasado en lo que estamos hablando en la arquitectura. Estamos negando nuestro pasado de nuestra propia historia personal. ¿Regresamos? Y sí, Cristian, estamos negando, tú estás haciendo referencia al quinto centenario de la caída de Tenochtitlan. Entonces, yo creo que es momento de entender quién es nuestra madre y quién es nuestro padre, y que no importa el motivo y la manera de nuestra concepción como pueblo, aquí estamos. Y después de todo, aquí estamos y no podemos negar lo que corre por nuestra sangre. Sí, el mexicano, y lo puede aseverar textos de Octavio Paz, del maestro León Portilla, de muchos otros Que grandes nos acaba de dejar, dejar. de muchos otros pensadores mexicanos que hacen este recuento. O sea, y no es que, por ejemplo, hace algunas semanas platicábamos sobre el ejercicio de la tradición arquitectura, de la tradición de la arquitectura moderna en México, de todo este momento mágico en México de los años 40, 50, cuando vino, por ejemplo, toda esta migración española, acogimos a los exiliados, entraron a dar clases a la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. Y todo ese fervor que existía por un México que se estaba descubriendo, un México que se estaba escarbando y que decían, ah caray, aquí hay un templo. Y este es el templo mayor. Esas condiciones no son las mismas a las que conocemos ahora. Es decir, por ejemplo, si hablas de tecnología, un niño ahorita ya sabe cómo utilizar una tablet, un celular, etcétera. Cuando nosotros nacimos no existía eso. Entonces las generaciones de los años 40, de los años 20 que llegaron a México, que estuvieron en México y se permearon de toda hay una palabra en alemán que se llama Zeitgeist, de todo como ambiente del momento, como el eco del momento. La magia de lo que está sucediendo, de lo que viene desde atrás. Exactamente, lo que nos hace contemporáneos, sí. Eso, ellos imagínate por eso los grandes muralistas o los grandes artistas contemporáneos que siguieron después a ellos, entendían cómo estaban sacando de la tierra esos dioses hechos de barro, cómo estaban develando las pirámides. O sea, fue un momento mágico que a ellos les ayudó, y no solamente a los mexicanos, sino a los extranjeros, como Matías Geritz, como Joseph Albers, como muchos de los que vinieron a México y se inspiraron en toda esa magia geométrica, en esta conexión
espacial, en En esta esa idiosincrasia. sabiduría, también en esa Exactamente. sabiduría que vienen a descubrir de algo que no se esperaba de un pueblo, De los que, pueblos de los antiguos. pueblos antiguos que no tenían idea precisamente de eso, de la sabiduría que Ni tenían estos, nosotros, o sea, ni nosotros nosotros. como Y mexicanos también y estamos creo, librando eso. creo que seguimos sin entenderlo. Sí. Nomás vamos y decimos, ay, mira cómo construyeron esto, y vamos a las pirámides, y vamos a Chichén Itzá, y vamos a Tulum, y mira la magia, cómo le harían para que el sol entrara el 6 de abril por las 3 puertas y demás. Ay, qué maravilloso. Pero no hacemos conciencia sobre cómo vivían, qué pensaban estas culturas, ¿sí? Exactamente. Todo lo que tenían de sabiduría. Así es. Sí. Y es algo en los que nos podríamos meter horas y horas platicando, entender toda esta cosmología de la cultura maya, de la cultura madre que fueron los olmecas, de las culturas del centro, de Mesoamérica, de Aridoamérica, de todo un continente donde las fronteras no existían. No se, como ahora, no deberían de existir, no se palpan con muros. Eran grandes territorios, Grandes distintos imperios que territorios. nacían y se acababan y tenían un entendimiento y una comunión con su espacio, con su entorno, con la Con el naturaleza, cosmos. con el cosmos, por algo los niveles de las pirámides, por algo estas retículas urbanas de Teotihuacán, de Tenochtitlan, de la Venta, del Tajín, de todas las culturas en la región de la península de Yucatán, todos los ejercicios de los imperios mayas, todo esto es algo que nos falta mucho por estudiar, porque si lo estudiáramos seguramente lo entenderíamos. Yo creo que en buena parte falta por estudiar, en el aspecto de estudiar, investigar, y a nosotros por adquirir ese conocimiento que ya está, ¿sí? O sea, sí falta muchísimo por investigar, pero nosotros no somos capaces de asimilar lo poquito que puede haber. Y no vamos más lejos, aquí tenemos a la ferrería, lo último, el último, podríamos decir, aposento de los chalchihuitas, y ni siquiera sabemos algo más, ¿sí? Estamos muy pobres, pero yo voy a regresar otra vez a donde estamos, al lugar actual. Y antes de empezar a recorrer este maravilloso espacio de Observatorio Norte, ¿cómo es que te enamoras y que empiezas este proyecto, Cristian? Bueno, este proyecto se inició y creo que ahorita es una primera parte de un proyecto un poquito más ambicioso en cuanto a la transformación o intervención del espacio. Pero bueno, este proyecto se inició por una aventura de trabajar en un espacio así, de tener como este reto por transformar y el espacio, la materia, el tiempo. Pero es un proyecto en el que he aprendido mucho porque me ha formado un criterio distinto a las construcciones antiguas. Sobre todo el tiempo que tienes que invertir en proyectos así. Cómo enamorarte de los detalles, cómo ser paciente con muchas cosas, cómo cada día, en cuanto estás en una obra ya de características de intervención, vas descubriendo cosas nuevas y no una jarra con monedas de oro ni nada, sino simplemente procedimientos constructivos que te dan para hacer lecturas de cómo estaba construida la casa, cómo puedes preservar esa tradición de construcción, todo eso. Es un aprendizaje continuo de materiales, de cómo se tratan las maderas, de cómo se tratan los adobes, los barros, de las piedras, o sea, todo esto es algo que me motivó mucho a preservar mucho de lo que es, o sea, el 90% de esta construcción. A diferencia de otras construcciones que pueden existir en el centro histórico de Durango, casi la totalidad de la casa estaba de pie y no había tenido muchas afectaciones en toda su distribución espacial. Las afectaciones que la casa tenía o esas intervenciones fueron por modas. Ya sabes, como en algún momento de los años 70 recubrir 2 metros con machimbre alrededor de los cuartos, agregar una chimenea, cambiar algunos pisos. Fueron modas que obviamente
creemos que pues también así es la arquitectura, llegan nuevos habitantes y quieren instaurar nuevas modas y todo eso, pero algo muy bonito de lo que encontramos en este espacio fue que nos dimos cuenta que esta casa era una parte de una gran casa, es una parte de una gran casa, es una casa como ese famoso concepto de las casas partidas, pero estas son tres secciones las que componen la gran casa o las que en algún momento dieron forma a esa casona. Suponemos que como eran las herencias en la antigüedad, se dividían, a ver, son 3 hermanos, entonces se dividen la casa en 3 solares, en 3 partes, y a cada uno le va a corresponder una parte. Esta casa, en ese momento, estamos hablando como de 1910, 1918. ¿De qué año es más o menos la construcción? ¿Cuándo se levantó por primera vez? No sabemos porque nos encontramos en los mapas de Durango que ya existe el predio desde 1850, ya está la casa, o sea, estamos hablando a principios del siglo o a mediados del siglo XIX, ya existía la gran casa. O sea, estamos hablando que esta casa ya estaba más o menos en los 1830, 40, porque si ya estaba ahí, en el 1850, como dices, tío, sí, una gran hacienda. Así es, sí, una casa con una sus... casona, supongamos que esto, a pesar de que está a 7 cuadras de la catedral, realmente estaba alejada. Sí, y ya eran, Sí. eran las orillas de Ya la eran ciudad, las las orillas salidas de la sí, ciudad, sí, eran las salidas sí, de la sí. ciudad. Recuerda que aquí está muy cerca el templo de Santa Ana, y el templo de Santa Ana si ustedes se fijan en el Museo Regional del Aguacate está un gran mapa, un primer gran mapa de levantamiento de Durango por ahí de 1855, y se puede casi contar, es un levantamiento extraordinario porque por predio, por solar o por construcción casi se pueden hasta contar las columnas que había en cada casa. Sí. Entonces ahí es donde aparece por primera vez, o es el único testigo más antiguo que ya existía. Exactamente, que ya existía esta casa. Y bueno, se ve a los alrededores tierras de siembra, se ve el panteón o la zona del panteón que utilizaba la iglesia de Santana, se ve el nombre de las calles distintas. Por ejemplo, esta calle de Hidalgo se llamaba segunda calle del cuartel, porque el cuartel general estaba donde ahorita es el cuartel de la décima zona. Ahí estaba el cuartel, ahí siempre ha sido el cuartel. Entonces después, pasando Gabino Barreda, ya la calle se llamaba calle de la Sirena. Y así se iba, y pues aparte esta calle es una calle que lleva directa, la calle de Hidalgo, a la Basílica de Guadalupe. La Basílica. Entonces, es una calle que pues normalmente se usó de procesiones, y también que ahora conocemos calles pavimentadas y calle todo eso, pero descubrimos cómo la casa, por ejemplo, en los pisos ha subido de niveles. Pero esos niveles fue subiendo también porque estas calles eran las bajadas de agua de las tormentas que iban y alimentaban la sequía. O sea, toda esta sequía... La sequía que está en las Alamedas. Que entonces, ahora está pavimentada, sí, también, claro. ese río. Toda esta calle de Independencia, de Hidalgo bajaban a la sequía. Si te ves, hay una ligera pendiente. Una ligera, y sí hay, desde sí las hay. Alamedas para acá. Claro. Y por aquí eran los ríos por donde cuando en los tiempos de lluvia bajaban todas las aguas. Y ahora, por eso todas estas casas están, yo creo que 30 centímetros fácil levantados desde lo que es el pavimento, la corriente del suelo. Exactamente, fueron subiendo por esas propias condiciones para que el agua no accediera tan fácilmente pues al interior de la construcción. Entonces, te comparto esto porque ha sido una investigación sí seria de, a ver, bueno, ¿qué había aquí? ¿Por qué la casa se conservó tanto tiempo como una casa habitación? Al final es eso, y cuando empezamos a quitar todos estos aplanados que ya estaban a punto de caerse, cuando ya decidimos entrar en la intervención del inmueble, nos fuimos encontrando estos testigos de otras piedras que estaban y que formaban parte de la antigua casa. Y es mucho, esto lo puedo ligar con lo que te decía de esto de reverenciar el espacio. Sí. Ellos guardaban un vano donde el vano existía y hacían conexiones y todo, obviamente también para economizar. No iban a estar tirando puertas y ventanas como si nada. Mejor se adecuaban a la distribución, a lo que ya había, y hacían lo mejor de eso para de alguna forma crear obras como esta.
Una casa que, a pesar de que es de siglo XX, conserva toda esa distinción de una casa antigua en el Durango. Antiguo en el Durango, y todo un reto para conservar y haber construido estas propiedades que ahorita yo me estoy imaginando, que todo es de adobe, en que es Así de es, adobe, en que no tenemos varilla ni nada, nada. o sea, que es todo de veras honrar a los arquitectos que le Sí, hicieron. y Sí, como tú dices, en carencia de estas varillas, de estos concretos, de todo, vas entendiendo cómo, por ejemplo, los adobes en las vueltas se iban amarrando. se Se traspasa, traspasa, a pesar de que son muros de 60 se centímetros, traslapan unos a se otros. traslapan y hace que Sí. dos muros se amarren, como por ejemplo los durmientes, como de madera al ras de los grandes muros, son los que reciben la carga de las vigas, de los morillos, que los morillos es el tronco, como antes de hacer la viga cuadrada, se ponía el morillo, como todos estos amarres, o sea, como todo eso iba amarrando desde una cimentación hasta arriba y a veces incluso carente de cimentación. Las casas no se construían tampoco como ahora estamos acostumbrados a ver el cimiento con el cemento y todo, sino simplemente se excavaba, se echaban las piedras y sobre eso se empezaba a desplantar el adobe directamente, o sea, sin todo este acomodo que ahora vemos como en estos ejercicios de Pero y cimentación. aquí están de pie. Aquí están de Aquí pie, están de pie. Eso es exactamente. lo maravilloso y lo increíble que dice uno. Oye, espérate, estamos hablando de más de 150 años y sigue en pie, señorial, orgullosa, sin un detalle que le encuentres, y sobre todo acogedora. ¿Regresamos? Sácanos una. Cristian, y estamos en una de las habitaciones que a mí me puede maravillar esta habitación en particular por varios aspectos. Una de ellas es cómo resolver la iluminación cuando no tienes acceso a la calle, a un patio, y sobre todo, cómo hiciste estas calas para encontrar la pintura lo más cercano a lo debe a lo mejor existir otras más atrás, pero decidiste quedarte en esta y conservarla, cuando estoy seguro que muchas personas llegarán aquí y decir, oye, ¿por qué vas a pintar o qué? O sea, estas decisiones tan valiosas y cómo dejar este vano de la puerta con no sé cómo se llama arquitectónicamente, que lo sostiene, como una muestra de cómo fue construida esta casa y, como dices tú, honrarla. Sí, al final lo que hicimos, y yo entendí mucho con este proyecto, de que la casa era como una mujer exageradamente maquillada. Ay, Tris, así. sí, Tarara. así, tal cual. Entonces lo único que hicimos fue limpiarla, desmaquillarla un poquito, mantenerla de pie, obviamente. Se sustituyeron los pisos, se dejaron todos estos espacios entre los muros y los pisos con un gran son más fuerte para que las humedades no llegaran a afectar las paredes, los materiales blandos, que es el adobe. Se sustituyeron parte de los aplanados porque prácticamente es lo que pasa en muchas casas de Durango. Tú puedes ver los aplanados intactos, pero les haces así y suena hueco. Entonces muchos de los muros se van vaciando, al final es tierra compactada el adobe, se va vaciando, entonces cuando tú quitas ese aplanado, se vacía gran parte de ese Porque muro. nomás la está conteniendo. Exactamente, entonces debimos de aplanar otra vez, con todo ese criterio de arena cal, nada más, que hay, luego los maestros albañiles me decían, arquitecto, es que no va a pegar nada. Claro que va a pegar, es con lo que siempre habían aplanado, agua, arena, cal, con lo que siempre habían hecho los aplanados, con estos estucos que a diferencia, cuando tú agregas el cemento o el mortero, creas un sello que no deja respirar a la casa, no deja respirar los materiales de la casa. Entonces aquí, como dices, estamos en lo que era la habitación de la casa. Esta casa es como un departamento antiguo, es pequeña pero no tan pequeña y es grande pero no tan grande. Entonces la casa tenía dos habitaciones, una de ellas daba a la calle, que es la habitación que se utilizaba más como una habitación de recepción, una pequeña alcoba, no era tanto una habitación, porque esta es la habitación que estaba
anexa a la ropería y a lo que es el baño de la casa. Entonces, consideramos que esta sería la recámara. Es la recámara principal. Ajá. Esta es la recámara principal de la casa y de alguna forma sí se vuelve ajena como a estos espacios de iluminación, porque entiendes de alguna forma que cuando quieres descansar por la noche no quieres que en la mañana te entre ni un rayito de sol. Esta recámara está orientada al patio principal de la casa para que preserve todas esas ventilaciones, para que cuando tú te levantes en la mañana puedas abrir las puertas y la habitación se ventile fácilmente. Igual pasa con el baño. El baño abre las puertas y sobre el patio principal es lo que ventila este par de habitaciones que no tienen una ventana hacia el exterior, hacia la calle. ¿Cómo determinar, bueno, creo que conociéndote no batallo mucho, si de veras el respetar, estoy segura que más de una persona ha pensado, bueno, si mandó a hacer, simplemente las puertas ni siquiera las mandaste a hacer, las recuperaste. Así es. Sí, son recuperadas y decir, el dejar estos detallitos tan claros, te habla de la desnudez de la casa, te hace sentir que estás en la intimidad. Sí, al final creo que es exponer mucho lo que era la casa. Preservamos, por fortuna la casa tenía la mayor parte de sus maderas, entonces preservamos, creo que hace un par de semanas acabo de poner la última puerta que había quedado guardada, para ponerla de nuevo en el lugar de donde la retiramos. O sea, maderas que se restauraron, que se tuvo el criterio de poner las manchas, que había todo esto. Y de alguna forma, por ejemplo, esta habitación es un ejemplo de ello. Cuando quitamos que empezamos a quitar las capas de pintura que tenía encima, nos encontramos con esta pintura rosada, que es una pintura lacal. Me voy a parar tantito para enseñarte porque es una pintura lacal. Si tú tocas, se te viene toda la cal a la mano. O sea, no es una pintura como ahora las de Verel, es una pintura que se hace a la cal. Es una pintura que antiguamente se pintaba la cal. En el patio atrás donde estábamos, lo ves todo blanco porque está encalado todo y se ve casi ese color del mineral natural que es la cal. ¿Qué es la cal? Entonces, aquí cuando retiramos los aplanados nos encontramos con este testigo, que al final es un testigo del color original. O sea, arriba de esta está había un blanco, había una capa de 3 pinturas en blanco, en color beige. Ajá. Y después había una pintura en verde, y después había una pintura azul, y al final creo que aquí se percibe un poquito cómo estaban esas manchas. Se ve como unas capas, una detrás de otra, detrás de otra. Cristian, pero ¿cómo hacer todo este trabajo? ¿Cómo ir quitando capa por capa? Vuelvo, para nosotros sería más fácil, píntele parejo de otro color y se acabó. ¿Cómo retiras esta pintura con espátula? ¿Cómo? Por una ventaja, la nueva pintura es plástica. Entonces, al pasar del tiempo se arranca como una calcomanía, y así fue como poco a poco la fuimos quitando. También, hay algunos accidentes donde se va, pero es parte del trabajo, es parte de eso. Yo creo que todo al final se concluye como una pátina del tiempo. Si sabemos entender esa pátina, esa cutre que le da historia a un espacio, puede lograrse algo como esto. Ahora, si te fijas, en la parte de arriba hay una línea que era hasta en algún momento donde llegó, ahí estaba el cielo de la casa. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un momento después donde las casas se les añadieron los cielos, que ahora los conocemos como los falsos plafones. Sí, pero eran los cielos para no sentir que estaba tan alto el techo. Y porque también luego llegó esta moda de cómo vas a enseñar las vigas de madera. O sea, cómo se ve que no tienes una posición para poner, o sea, con todos estos cielos que se empezaron a poner, y en la habitación que ahora funciona como nuestra galería, lo preservamos ahí con una capa de pintura preservado debajo, está la firma del pintor y del rotulista que puso los cielos en 1947. Dice, el maestro, y viene el nombre del maestro, pintor y rotulista, puso estos cielos, creo que el 9 de abril de 1947. Oye, y se quedó encima del cielo, esa huella. Fíjate, pero qué interesante, porque obvio, quien pagó jamás se dio cuenta
de que el Exactamente. rotulista, pero esto me encanta, estos pequeños detalles de los artistas, me encanta porque ponen en valor su trabajo. Así es, Que sí, sí, dice, sí, pues a lo era mejor una ni quien firma. se entera, a mí me pagaron, pero yo quiero dejar, y seguramente deben haber estado espectaculares y muy bien hechos estos cielos, Sí, sí, sí. para haberlos firmado. Cuando yo llegué a la casa y empezamos a hacer toda esta sustitución de techos, se retiraron los cielos para ver en qué condiciones estaban Estaban los los techos techos. por debajo, porque por arriba estaban impecables. Claro, con una impermeabilizada todo se puede esconder, pero al momento de retirar los techos, nos dimos cuenta que eran morillos y tejamanil. El morillo es, como te platicaba hace rato, el tronco, Ajá. un poquito nada más descascarado, el Tronco tronco redondo. redondo de un pino. Redondo de un pino, Recuerden más o que menos aquí que tenemos la esté. materia prima en la Sí, sierra, entonces eran sí, los sí. pinos Los y el morillos. tejamanil es como esta cáscara dura que se le quita al tronco. Sí. El tejamanil funcionaba con lo que ahora conocemos Contenedor. como una loseta de barro. Ajá. Entonces era Pero era delgadito. el morillo y luego el tejamanil. Después del tejamanil venía la tierra de azotea y luego ya venía todo el trabajo de aplanados arriba para darlas impermeabilizadas con baba de nopal y con todo ello y empezar a buscar las pendientes. Uno de los grandes problemas que existe en las construcciones antiguas en Durango es ese uso excesivo de la tierra de arena y después del maceteado cada vez que se goteaba la casa. Y que nos hace pesados, pesados, pesados los techos. Pesados, pesados y altísimos. O sea, las techumbres, porque no eran losas, las losas son de concreto, las techumbres, las que aquí sustituimos, fueron techumbres de 60 centímetros, donde si lo veías en una parte de costado, así en un corte lateral, eran 60 tres centímetros. capas diferentes, tres techumbres O diferentes. sea, aquí si se me goteaba decía, échenle Sí, otro si ya no tanto. aguantaba toda la impermeabilizada Sí. con baba de nopal y todo este procedimiento, Era más fácil echarle otra échenle capa. otra vez tierra para encontrar niveles de pendientes y vuelven a echar otro maceteado. Y así en esta casa pasó 3 veces. 60 centímetros. Así es. Yo recuerdo algo que me tocó que yo de veras no creí y hasta que subí porque soy incrédula, en el Palacio Municipal Ajá. había 1.20, lo doble de aquí. Sí, sí, sí. No lo dudo para nada. Y yo decía, ay, qué exagerados. ¿Saben qué pensé? Dije, han de querer cobrar por metro cuadrado para retirarlo, ¿verdad? Y cuando vi efectivamente la marca en las paredes, Así dice es, uno, es así se ve. increíble. Y cuando retiras, híjole, no me imagino cuántos camiones de escombros sacaste. Ya ni quiero recordar cuántos, pero aquí parecía que a la casa la había un bombardeado, parecía que estaba en otro contexto, en Siria o en otro país en guerra, porque aparte toda esa tierra, o sea, todas estas capas de tierra que tú tienes encima están compactadas. Al momento de destrozarlas o de tronarlas, se hace el doble, o sea, el volumen del material se duplica. Entonces, había momentos en la sala, por ejemplo, cuando en un solo día hicimos toda la maniobra para tumbar el techo, llegaba el material a más de 1 metro de alto. Cuando la losa eran 60, pues obviamente todo se duplicó. Entonces era, híjole, sacar otra vez todo, otra vez sacar todo, pero era algo necesario. Las losas, los morillos, después de más de 80 o 100 años, estaban resintiendo todo eso. Eran morillos ya arqueados y aparte, una de las cosas por la que se tomó esa decisión también es por la propia seguridad de quien habita las casas, o sea, estas construcciones, porque muchas de las cabezas de esos morillos, de esas vigas, estaban ya podridas. En cualquier momento la viga podía caer completa por su O propio sea, peso. hay que entender que las puntas de los morillos estaban entre Los extremos y se estaban pudriendo por la humedad de la propia barda que sube y todo. Pues no, en este caso no era tanto por la humedad, o sea, sí una humedad que se afecta de arriba, también un poquito de abajo, porque la humedad no puede subir tan arriba, o sea, en este caso no era así, pero las polillas que van afectando las maderas, o sea, imagínate, después de 100 años, pues las polillas estaban acabando las cabezas. Entonces, en cualquier momento la viga podía caer completa. Tú tocabas los extremos de las vigas y casi era polvo, la podías deshacer apretando los dedos de la mano y era un peligro para la casa. O sea, fíjate, estos pequeños detalles, qué difícil es decidir entre
esto es lo que conservo, esto lo tengo que retirar por protección también, por lo mismo que decides dejar, también decides retirar. Sí, 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 así y por seguridad tuvimos que hacerlo. Tomamos la decisión de esta casa, en algún momento sufrió una afectación de retirar esos morillos y ese tejamalín en el patio principal, entonces lo que quisimos es, en el patio principal y en la cocina y en el comedor, entonces lo que hicimos fue pues recrear una lectura de materiales, de repeticiones, de ritmos, conforme a lo que existía. Creo que la casa no se merecía todavía una intervención con una losa de concreto, sino ser un poquito más sutil. Y si tenemos a la mano las maderas con las vigas, si teníamos a la mano quién nos hiciera las losetas de barro a las medidas para modular con el resto de la casa, porque aparte teníamos el testigo de estos espacios que conservaban esas nuevas vigas que se añadieron en los años 40 o 50. Entonces decían, ok, si tenemos la materia prima y tenemos quien ejecute todo eso, vamos a darle continuidad a la casa. Y no se trataba solamente de emular por emular o de copiar un mismo material, una misma repetición y todo, sino ahí es donde entra el criterio de entender que lo que estaba hecho en ese momento estaba bien hecho. Y que si todavía teníamos la fortuna de poder hacerlo, como no lo existe en otras ciudades. ¿Para qué ibas a inventar? Exactamente. Si teníamos como te repito otra vez, la posibilidad de recrear a la mano estas materias primas, volverlas a utilizar. Hay muchas partes donde es imposible conseguir maderas con vigas, o sea, vigas de este espesor, de este ancho, de esta altura. Es imposible conseguir ya las losetas de barro, o sea, ya todo es mecanizado ahora, ya es muy difícil. Entonces, aquí por ello tomamos la decisión de preservar eso, de sustituir los durmientes de madera, de sustituir las vigas, de tomar las alturas correctas de la casa, porque aparte si le quitábamos 60 centímetros a la casa de las losas, habría que recuperar esos 60 centímetros para volver a alcanzar las pendientes que daban a las bajadas de agua que están en el patio principal. A las originales. A las originales. Entonces todo te lleva a, tienes que volver a las mismas alturas, porque dices, ok, si le quito 60 centímetros, pues ni modo, me quedo un poquito más abajo, pero pues no, hay que volver a encontrar pendientes para redireccionar toda esa agua a las bajadas de agua de latón que están en el patio principal. Y ahorita puedo entender perfectamente que estas alturas tienen que ver con las puertas, con todo. Y que si en algún momento pusieron el cielo, pues ¿qué crees? El cielo no era original, sí. Fue sobrepuesto, porque para estas construcciones, para estos huecos para las puertas, necesitabas esta altura, porque si no sentías chiquito se siente chiquito el espacio, chiquito, aunque no fuera así. No, y también te afecta en condiciones de temperaturas al interior de la casa, de todo, o sea que todo tiene un porqué en el inicio. Estético, funcional, de todo. Cristian, ¿tenías tú claro hacia dónde ibas o ibas sobre día a día? No, sí sabíamos muy bien porque al final nosotros, y digo nosotros porque en este proyecto me acompañó Irwin y Kevin Sandoval, y planteamos un proyecto que se entrega como requerimiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia, un proyecto donde primero muestras el contexto en lo que se encuentra la casa, es decir, todas las cuadras, las casas colindantes, das testigo de las afectaciones al interior de la casa, todo esto, o sea, es un trabajo que sí llevó atrás meses de trabajo antes de empezar a iniciar, y creo que es lo que se tiene que hacer. O sea, antes de empezar o dar inicio a la obra hay que tener estudios, claro, vas aprendiendo. Yo nunca sabía que me iba a encontrar una pintura. Eso te iba a decir, de todas maneras vas tomando decisiones en el momento. Exactamente. ¿Sí? Que hasta aquí. Y a mí me puede, antes de irnos a otro de los espacios, esta pared, yo te lo dije siempre, para mí es como si fuese un mural. Sí, es un testigo hermoso de la casa. Es un testigo hermoso de la casa que te está hablando. Yo siempre me he cuestionado, este tono de rosa lo da por el azul que estaba abajo,
o realmente lo pusieron ese azul para que diera este tono de rosa, ¿me entiendes? Como que es un diálogo, un discurso, eso de poder sentir incluso quienes habitaban esta habitación. Así es. ¿Sí? ¿Y qué les parece si nos vamos a otro lado? Y quizá estamos en la habitación más concurrida, sin lugar a dudas. Sí saben cuál es la habitación más concurrida de su casa, ¿verdad? La cocina. La cocina pequeña, acogedora, le decía yo a Cristian, porque está recién estrenándola, es el último espacio que ha recuperado, que extraño el olor a hierbaniza, pan, no sé, más que a comida, fíjate, algo como que muy claro de nuestras cocinas de las abuelas. Así es. Sí, así ¿Sí? es, totalmente, lo Que- acabas de decir y es mucho a mí lo que me recuerda de las casonas coloniales de mis tías abuelas y todo. Entrabas, ya sabes dónde era la cocina. Claro, O el sea, olor te comías llevaba. primero con el olor, con el olfato y después comías con la vista y al final comías ya con la boca. Pero este es pues el último de los espacios que hemos recuperado ya en su totalidad y pues fue muy emocionante, tal vez por algo quedó hasta el último porque sabíamos que tenía algo de... Y tenías que irte con mucho cuidado, Sí, mucho cuidado. exactamente, con mucho cuidado. Y al final uno de los ejercicios bonitos que hicimos en la casa, aunque no es una casa de habitación, es una casa donde tenemos el estudio de arquitectura, el centro de observatorio norte con la galería, el centro de documentación, etcétera, sí de alguna forma reverenciamos estos espacios. El baño se quedó donde era el baño, la cocina se quedó donde era la cocina, el comedor pues ahora se volvió nuestra oficina, nuestro taller de trabajo, pero bueno, este era uno de los espacios donde ya no cabía la equivocación. Sí, no había dudas, o sea, ¿esto era la cocina o era la cocina? Así es. Y para ello dispusimos solamente de una forma distinta los muebles por mucho de las conexiones no afectarlas más. Recuerda que, por ejemplo, todas estas salidas de descargas de aguas, grises, negras, etcétera, se hacían con tubería de barro. Sí. Entonces, nosotros nos encontramos con la mala fortuna que la gran conexión que lleva al drenaje, que tuvimos que hacer nuevos registros en las banquetas, rehacer las banquetas del exterior, van por el centro, por el pasillo de la casa. Entonces, si queríamos sustituir todo eso, teníamos que levantar todo el piso original de la casa y para volverlo a hacer así, no. Ya era. Entonces, nos la jugamos apostando, aventando salidas de agua por entre las habitaciones, que es algo que no se debe de hacer, o sea, pero no tenemos registros. Es una casa antigua. ¿Como jugarle al topo o qué? Exactamente, o sea, las salidas atraviesan todo el cuerpo de las habitaciones principales, las nuevas conexiones de agua, pero ahora en algún momento que sepamos que el drenaje se llega a tapar, sabemos dónde está. O sea, tuvimos que dejar este drenaje de barro que era antiguo, centenario y ya, porque pues prácticamente el barro también es tierra. Ya permite toda esta transmisión de humedades al exterior y todo ello. Entonces, por eso de alguna forma dispusimos los muebles de forma distinta y también para ayudar en mucho a este lenguaje espacial de lo que es una cocina. Una cocina que te voy a ser sincero, no sé si sea tan mexicana, tan una cocina mexicana, porque yo empecé a hacer esta intervención en este inmueble cuando recién llegué de Dinamarca y aprendí un montón de cosas sobre estos espacios antiguos en la Europa nórdica y entendí muy bien muchas lecturas de los materiales naturales, el reflejo de sus colores naturales con la luz. Entendí mucho la composición, la modulación. Y a mí lo que me fascinaba entrar en cada departamento, en cada casa que visitaba en Aarhus, en Dinamarca, en Copenhague, donde fuese, era visitar la cocina. Y pues tenemos la fortuna de que como somos diseñadores y arquitectos y trabajamos en todo esto, pues proyectar, en todo, exactamente, claro. proyectar de alguna forma todo esto. Si te fijas en la parte allá donde están las parrillas, se reverencia este espacio que era siempre debe haber sido es el tiro de la antigua estufa. Claro. Es el tiro de una estufa
y pues este tiro va detrás del muro y al final tiene una chimenea que se ve en la parte del techo, exactamente. Entonces por ahí se pueden ver las pátinas originales, repusimos, la cocina no tenía estos mosaicos, pero de alguna forma son parte también de mi lenguaje como arquitecto en esta búsqueda de los materiales, de volver a crear estas piezas a través de los oficios, porque cada mosaico es distinto. Sí. En tamañito, en color, en textura, cada mosaico es único. Y como esa pared que está complementando, yo no sé si el mosaico complementa la pared o la pared al mosaico, que tiene también este discurso de tener un lenguaje propio. Así Sí, es. estas manchas, esto que me hace preguntarme a mí si son restos de humedad o del humo o de qué, o simplemente son apariciones. Sí, a mí me encanta ese muro. Si me dieras a escoger un muro de toda la casa, me quedaría con este muro por eso, porque tiene un discurso que me cuestiona. O tal vez te lleva a pintar algo en tu mente, Sí, ¿no? también, Tienes al fin un canvas en blanco. sí, un canvas en blanco, pero sugerente. Exacto. Que ya de por sí, a mí, yo la primera vez que lo vi, le dije, Cristian, no lo vayas a hacer nada más, porque ahí, para mí es sugerente. Sí, sí es sugerente. Entonces, sí, me encanta que hayas respetado esto y que la casa vaya teniendo una personalidad propia, más allá de ti. Una personalidad propia y algo muy bonito, por ejemplo, de quienes han visitado este espacio, es detalles, por ejemplo, los apagadores de luz. Sí, son apagadores de luces antiguos que Me lamentablemente encanta. ya no encontramos los cordones de electricidad, pero preservamos muchos de estos apagadores originales que tenía la casa y de esas vueltas de cerámica, que son esos pequeños puntos blancos. Esas vueltas de cerámica lo que hacía es que anteriormente no existían estos cordones de corriente de plástico. Anteriormente, no sé si recuerdes, en los años 40, 50, cuando la electricidad empezó ya a distribuirse. No nacía, pues no nacías, pero seguramente en la casa de tus abuelitos lo llegaste a ver. Eran unos cordones cubiertos por tela. Eran unos cordones redondos donde al interior estaban los hilos conductores de la electricidad y luego venía el cordón de tela, como un hilo tejido. Lo que hacían estas vueltas de cerámica que vemos ahí es que en el momento de haber un cortocircuito se podía incendiar esos hilos del exterior. Pero la cerámica, estos puntos de cerámica, estas vueltas de cerámica que les llamaban, cortaban el tramo incendiado hasta ahí, o sea, ya no pasaba de ahí. O sea, mira, yo siempre pensé, porque eso sí, efectivamente, esos como rieles. Exacto. No. También de alguna forma redirigen. Que funcionaban así como para que no se me enchuecara, para que no se me fuera chueco, y lo iban direccionando, era como una guía. Sí, pero funciona también como guía. Una guía, al final pero vas qué tensando interesante, o sea, si pasa algo, ahí se atora. Exactamente, por ahí eso era a cada 1.5 metros, a cada 2 metros, empezar a poner estas vueltas de cerámica para evitar que se incendiara y que este incendio fuera a afectar la viguería. Sí, esto es, por eso era tan interesante y tan importante que nos compartieras esto, Cristian, porque si bien a mí me maravillaba cada vez que venía y veía, o estos contactos, estos contactos de cerámica, voy a que mover batallaste para conseguir algunos, por aquí se ven. ¿Por qué? Porque son antiquísimos, ya no los fabrican. Sí, y tuvimos la fortuna de encontrarnos unos 10 de los que quedaban y una gran amiga, la maestra Patricia Vázquez Langle de México, me consiguió, yo creo que en La Lagunilla, no sé dónde, el resto de los contactos para que toda esta casa tuviera esa homogeneidad, ¿no? En los detalles. En los detalles, pero el cuidar todos estos detalles, porque le aseguro que usted viene a esta casa y se pregunta, bueno, pero ¿por qué no metiste el cableado? Sí, y es parte del encanto. Ahorita iremos a otra habitación. Exacto. En que también o sea, es parte del encanto, es parte del lenguaje. Y ese meter el cableado implicaba hacer una instalación de electricidad, pero también se vuelve una moda. O sea, ¿por qué vas a esconder lo que antes no se escondía? Pero también esto nos habla
en automático decir, porque esta casa se hizo antes de que estuviera la luz. Exacto. Cuando esta casa Así se es. construyó, todavía no había luz eléctrica. Sí, no había o luz sea, en eléctrica. automático me está hablando de eso, ¿sí? Así y, es. y también decir, no es el trabajo, volvemos al trastocar las paredes, es incidir, mancillar, abrir. Sí, es crear cicatrices en crear todos estos muros. cicatrices exactamente. Y hasta que escuchas toda esta explicación es cuando dices tú, qué fabuloso, es que ¿por qué no lo dejaron así? Exacto. Porque también fue moda, llegó la electricidad, rompan paredes, metan tubería y hagan y deshagan y hacen hasta más endeble nuestras construcciones. Pero aquí es lo bello y entender las épocas, ¿sí? Sí, entender los momentos y al final también es entender como la filosofía de las cosas simples. La filosofía, me encanta eso, Así, la filosofía de las simplemente. cosas simples. Sí. Sí. Sí, entender que un apagador no tiene por qué esconderse. Sí, Al ¿por final qué va a ser un ocultarse? interruptor que va a encender una luz, que te va a ayudar a cocinar, a tener una lectura, a algo así. No tiene Sí. por qué esconderse eso. Pero volvemos a lo mismo, es un lenguaje que imagínate, nosotros estamos batallando para entenderlo. Imagínate si vienen aquí mis nietos, van a decir, ¿y eso? ¿Qué es? En su vida. Le van a dar toques. Sí, si lo sí, agarran. claro, le van a dar toques, porque ni siquiera han visto esto, ¿sí? Y me encantó el que hayas honrado, seguramente aquí había un cocedor, seguramente aquí cuántas veces Sí, por ahí cocinaron. conservamos todavía la tina para lavar los trastes, que es una tina pesadísima en fierro fundido, con esta capa como de cerámica blanca. Tristemente era una tina para empotrar en pared. Entonces, como en esta modulación de una isla al centro de la cocina y todo, pues no nos daba la forma para ponerlo. Al final tenías que crear pero ya te las aquí un alzado. Sí, seguramente la está vas a guardada y preservada para otro momento. Para otro momento y seguramente la vas a exhibir porque es parte precisamente de este discurso de esta casa. Exactamente. Sí, algo que también me maravilló porque todo es enseñanza en la vida. Llego yo y le digo, ay, qué hermosos los muebles. Y cuando me dices, es madera, pero si parece laminado. ¿Cómo nos puede engañar la vista? ¿Cómo estamos acostumbrados a que lo hermoso ya no existe? Exactamente, a ese lenguaje. Hay que disfrazarlo para que se vea hermoso. Y no, con esto nos das a entender que el conservar y el preservar los materiales también es parte del discurso de esta casa. Sí, es parte de lo que se expone en cada detalle de esta construcción y de esta obra. Al final son espacios, son mobiliarios que dialogan pues unos con otros y todo esto, este ejercicio de que yo lo he trabajado desde hace mucho, desde las obras que creo, desde las obras que proyecto, el lenguaje de los materiales, el propio idioma natural de sus colores, o sea, hay momentos en que trabajo con carpinteros y me dicen, arquitecto, ¿y la mancha? No va mancha, va natural. ¿Cómo natural? Pues sí, y tenemos que aprender y a tener ese criterio como diseñadores de entender que hay una infinidad de maderas, obviamente unas más caras que otras, pero que naturalmente te dan los colores distintos, con vetas distintas. La caoba nunca va a ser igual al nogal, nunca va a ser igual. Esta es una madera jaya, es una madera muy dura, es una madera jaya, tropical, pero que da un color muy bonito, un color rosado, un color en donde se aprecian las vetas de una forma muy sincera. Y que no hiciste lo que hice yo o cualquier ama de casa que va a una mueblería o a un gran centro comercial y dice, esa cocina me gusta, mira, como que sí se vería bien, como que tiene lo que yo necesito. No, aquí cada mueble está diseñado, es profeso para este lugar. Sí. Sé que fuiste y perdiste medio día o un día en encontrar las jaladeras, en que diseñaste las patas de los banquitos, en que no es que, ¿dónde los encontraste? Oye, ¿dónde la compraste? No, ¿cuántas horas para diseñarla? Sí, se proyectó una cocina, se trabajó en toda
una cocina con los carpinteros que duró más de un mes todo este proceso de estar revisando los detalles, de estar tomando criterios, si calzábamos un poco más, por ejemplo, toda esta parte de la península, si se quedaba así, si las patas las hacíamos de madera o metíamos algún acero cromado, todo este lenguaje que tienes que estar proyectando en la mente y tomando decisiones de momento, también, ok, va así, o lo vamos a cambiar y va todo esto. Y como ves, la cocina se acompaña de pequeños detalles, de pieza de barro, de fibras naturales, de los famosos sartenes de fundido, de fierro fundido, y seguramente se va a ir llenando de más cosas que al final le den toda esa, toda esa plenitud al espacio de una cocina. Y sobre todo que la estamos viviendo, ¿sí? Aunque falta el olor a hierba anís, insisto, ¿sí? Para que dé por toda la casa y cuando abras la puerta, todo el mundo te atrape el aroma, ¿sí? ¿Y qué les parece si regresamos y vamos a otro espacio? Y bueno, aquí tenemos una pieza, a mí me encanta esta sala de exhibición, Cris, porque siempre me cuestiono y me lleva a las grandes galerías, a los grandes museos, en que no es necesario tapizar las paredes ni llenar de obras, con una sola pieza puedes mostrar a un artista. Así es, este es el jarrón Savoy, es una obra del arquitecto finlandés Alvar Aalto, y bueno, es una exhibición que tenemos ahorita en Observatorio Norte, con el apoyo de la Alvar Aalto Foundation de Helsinki, y bueno, es una obra increíble, inspirada en 1937 para el pabellón de Finlandia en la exhibición, en la Feria Universal que se celebró en París, y era de alguna forma, entendemos que Finlandia a principios del siglo XX se había formado como una nación que se había separado de Rusia y estaba buscando de alguna forma su identidad, y Alvar Aalto fue comisionado junto con su esposa para el diseño de este pabellón y de todos y cada uno de los muebles de este pabellón. Entonces, pues tenemos la fortuna de tener una obra de Alvar Aalto aquí, con todos los procesos de cómo se diseña el jarrón Savoy, y bueno, es algo que nos inspira a hacer el trabajo que hacemos aquí en Observatorio Norte, y que también pues estuvo en marco de un workshop que tuvimos con unos chicos diseñadores del Centro de Arte y Arquitectura de la Universidad de Guadalajara hace un par de semanas. Cris, uno ve la elaboración que estamos viendo ahorita en pantalla, la elaboración de esta pieza, que sabemos que no es fácil, que no es en un taller cualquiera, que esta pieza viene de un país lejano, y yo me pregunto, pues no a cualquiera se la prestaría, no a cualquiera le dirían, sí, adelante, exhíbela, no en cualquier espacio, con la pena, porque sí me da pena decir esto. Creo que es la primera vez que veo en Durango la exhibición de un artista de esos niveles. Sí, al final es un ejercicio que Alvar Aalto logró hace muchos años, y tenemos la fortuna de tenerla aquí en Observatorio Norte. Este mes se termina la exhibición, pero también es una pieza que te habla mucho de esa sensibilidad de este arquitecto finlandés. Es una pieza inspirada en los lagos de Finlandia. Son piezas únicas porque, como lo pueden ver en el video de Ítala, que al final es la empresa que se quedó con todos los derechos de manufactura de Alvar Aalto, son piezas que se hacen en troncos, en antiguos troncos, donde se sopla el cristal, y cada pieza es diferente una a otra. Entonces, cada pieza tiene su propia originalidad y su propio sello distintivo. Y aquí yo te quisiera, a nuestro camarógrafo, que pase a ver, porque realmente lo que estamos viendo es precisamente lo que nos dices, la huella del tronco, ¿sí? El hueco que se hace dentro del tronco es esa
vas a hacer la maqueta, el molde de este vaso, de este recipiente, de este hermoso objeto de arte. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cómo le hizo Observatorio Norte? Porque no fue que lo fui, lo vi y dije, préstenmelo. No, pues es secreto, pero estuvimos apoyados. No, tienes la ventaja ahorita de comprar los modelos de Alvaralto. Este modelo lo adquirimos el año pasado, pero los costos, o sea, es un objeto de diseño con una historia y una tradición muy bonita en Finlandia. Cuando entres a cualquier casa de Finlandia o de Dinamarca o de Noruega vas a ver un jarrón Savoy, y digo, son costos pues nada accesibles, ¿no? Nadie va a pagar por un jarrón 8,000, 9,000 pesos, porque pues son piezas que al final lo valen, ¿no? O sea, son piezas únicas que se hace una tras otra. Es una gran tradición artesanal la que los finlandeses y esta empresa Ítala pues ha tratado de preservar con cada una de sus piezas de diseño diseñadas por Alvaralto. Bueno, yo de lo único que me queda claro es que Observatorio Norte tiene la visión muy alta, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un arte local. Yo esperaba que un día Cristian tuviera una obra mía, todavía no pierdo la esperanza, pero me da gusto de veras ver que eres transnacional, ¿sí? Y seguimos, no antes de irnos de esta habitación, por favor, que esta es la galería, nomás que me embebí yo allá en la obra de arte. Esta es la galería. Y discutíamos hace rato que por muchos proyectos que hayas entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia, no pudiste haberles dicho, y en la puerta, en la puerta de conexión de la primera habitación de la casa voy a dejar esto, porque ni siquiera sabías que existía. ¿Cómo pasa esto? Sí, aquí no sabíamos que existían estos que ahora se vuelven unos testigos de una antigua, pues son unas jambas de una antigua puerta que existió antes aquí en la casona, y simplemente había unas cubiertas de madera. Al momento de retirar estas cubiertas de madera, como te digo que ya era una madera que tristemente está muy podrida, entonces al momento de retirar se vino parte del aplanado. Y pues, oh sorpresa, en vez de encontrarnos este adobe, este material blando, pues empezamos a descubrir que eran unas piezas de cantera, y empezamos a limpiar para de alguna forma atestiguar también estas proporciones de la casa que precedía a esta casa. Si te fijas, aquí es una puerta más chaparrita, es una puerta que todavía se alzó para crear un vano más amplio y proporcional al resto de las habitaciones, pero una puerta igual que servía de interconexión entre dos espacios, pero una puerta más pequeñita. Aquí se ve de alguna forma la cantera picada, porque obviamente lo que hicieron fue picar la piedra para que el aplanado pudiera recibir el aplanado, pero pues en algún momento pues todo esto era liso y permitía ver una sola pieza. Y bueno, yo te pediría que fuéramos haciendo el recorrido por la casa, porque no me quiero quedar aquí nada más, quizá ver al fondo la chimenea, de ver estas sobreposiciones. También, Cristian, es una determinación, la dejo, a pesar de saber con antelación que esto se fue sobrepuesto, así como tomaste la decisión de abrir la ventana que había sido clausurada. Así es, aquí lo que se hizo pues fue dejar la chimenea, que no corresponde a la época ni al momento de la casa. Fue una chimenea que se creó en este espacio en algún momento. Y aquí también una de las cosas con las que nos encontramos fue de que una de las ventanas de la fachada estaba tapiada, estaba cerrada. Existía este vano existía, pero pues la ventana estaba tapiada con adobe, y se había clausurado esa ventana. Entonces lo que hicimos es poner las piezas en sólido de piedra de toda la ventana, este vano al exterior, y trabajar con maestros herreros en la forja para que pudieran de alguna forma tratar de crear la similitud de toda esta fachada en herrería. ¿Cómo sabías tú que había otra ventana? Porque estaba todo esto que existía. Sí, pero a ver, yo entré aquí y había una pared con una ventana. No, al interior estaba el vano. El vano. Al interior estaba el vano. Nada más hacia afuera. O sea, son muros, estoy hablando de muros de 60 centímetros. O sea, que quizá dejaron el vano como para
existía un librero, el espacio de un librero, Sí, algo que este, es común hacerlo. algo que es común, pero a nosotros no nos quedaba muy claro esta parte de cómo una casa con una gran fachada podría tener nada más una ventana, ¿por qué se tapeó la otra? Creo que dejamos la cereza del pastel para el final, porque a mí si algo me pudo haber enamorado, sí tengo que presumirles que a esta casa, la primera vez que entró Cristian, entramos juntos y a mí es esta parte, y quisiera que vieras para allá, creo que es cautivadora, creo que hay algo que va más allá. Y ahora que tú la abriste, porque la abriste, le descubriste el techo, está, no sé, espectacular. Sí, pues este es el patio principal al interior de la casa, después de haber cruzado el zaguán para acceder a este espacio. Y esa arquería, pues, es mucho de lo que nos habla de la tradición en Durango, de esta tradición de privilegiar en momentos anteriores el lugar donde se comía, donde se hacía la sobremesa, donde se hacía la discusión, ese lugar que era el comedor. Y para la arquitectura antigua en Durango, el comedor era el lugar más importante de la casa. No lo era la sala, no existía la televisión, no eran las habitaciones, era el comedor donde se recibían las visitas, donde se presumía nuestra gastronomía, nuestros dulces, donde se tomaba el té, donde se escuchaba la música, donde se hacía toda esta magia de la sobremesa. Y no puedo evitar preguntarte, porque yo recuerdo la decisión en que dejaste, a pesar de que quitaste todos los pisos sobrepuestos, decidiste dejarlo. Así es, este es un piso que por ahí me contaron los anteriores dueños, era un piso que se trajo de Italia en los años 40, 50 y con el cual pues está forrado todo el interior del comedor en forma de un tapete, de un gran tapete entre estos guindas rojizos y otros negros claroscuros que están al interior del espacio. Y te tengo que preguntar, ¿por qué 4 y de qué son? Estas grandes macetas, estos que espero sea un día árboles. Pues estos ya son árboles, son unos árboles de olivo y en algún momento creo, digo, son árboles que aparte pues son los árboles de la paz, es la rama que lleva la paloma, la famosa paloma de la paz, paloma blanca, y de alguna forma creo que en algunos momentos entendí que esta casa tenía mucho como un sello italiano, un sello como de la Toscana, de esa región de Italia. Y tú lo puedes ver como en la exquisitez de los arcos, de algunos elementos, incluso de la propia fachada. La fachada, en algunos, si te fijas, las ventanas de la casa no coinciden con el estilo de la puerta de la casa. O sea, las ventanas sí son las originales de cuando era esa casona y también se atestigua en las casas colindantes que preservan esa modulación y esa sencillez de las ventanas en la antigua casa. Entonces, de alguna forma esta casa tiene como esos tintes de arquitectura italiana y había que darle vida a este espacio, había que darle vida, no tenemos el jardín como existía o como existe en las casas antiguas, de que este pequeño patio, o había un higo, una higuera, o había un naranjo, eso está en la parte posterior a la construcción, pero sí decidimos llenarlo con vida con estos hermosos árboles que están ahora siendo aquí testigos de los habitantes, de los nuevos habitantes de esa construcción. Creo que el recuperar un edificio, fíjate, lo que pudiera haber sido, no sé cómo llamarle cuando tú la adquiriste, una casa, porque era una casa habitación, una casa quizá para los que te la vendieron, que espero que ya hayan venido y se hayan arrepentido, una casa vieja porque ya era antifuncional, ya no les funcionaba, cómo lograr hacer de ella todo un edificio señorial, cómo se convierte de una casa inhabitada e inhabitable en un edificio. Sí, no sé, creo que fue toda esta magia como de ir desmaquillando y de ir, de alguna forma la casa como respiraba, ¿sabes cómo? O sea, te decía, híjole, esto no es mío, esto hay que moverlo de aquí, esto no, el techo, recuerdas que había,
Sí, había unas láminas que oscurecían todo este espacio, que no le permitían respirar a la casa. Y te lo digo literalmente, porque para eso se hicieron los patios y los cuartos en torno a la casa, para que las habitaciones tuvieran estas ventajas de ventilación, se ventilaran a través de pues de estas corrientes de aire que entran y vuelven a salir. O sea, es algo funcional, es algo que dentro de la arquitectura cabe en la funcionalidad. Y bueno, decidimos descubrirla y creo que fue la primera acción que hicimos en esta intervención de la casa, descubrí el patio para que por varios meses la casa ventilara todos esos olores a humedades, los muros de alguna forma empezaran un poquito a respirar más. Y ahí es donde empezamos a trabajar toda esa casa. Otra vez te repito, esta casa está hecha con toda la mano desde antes de que yo llegara y fuimos muy críticos al momento de hacer estas intervenciones. Por ejemplo, aquí ves todas estas bajadas de agua, es por algo que te refería de por qué era necesario buscar de nuevo las alturas originales de las techumbres para que estas bajadas hechas de latón, como antiguamente estaban, pudiera por aquí fácilmente sacar el agua pluvial y ya aventarla después a la calle. Y tengo que preguntarte, ¿qué sucede con estas grandes lluvias que hemos tenido en Durango? ¿Qué sucede en tu patio? Nada, el patio se pone muy verde, el patio se pone muy verde, aquí llueve, se moja el patio, pero si te fijas los pisos tienen una pendiente hacia el centro y por ahí es donde sale toda el agua a la calle, sale por la banqueta, se ve un chorrito que está saliendo, pero aquí estamos más altos que la calle, si te fijas para entrar a la casa accedes 2 escalones, entonces estamos arriba y lo que le permite pues desahogar el agua pluvial hacia la calle. Y yo no puedo terminar este programa, Cristian, sin que vean la fachada. Ahorita que le estaban narrando, obvio, yo no necesitaba imaginármela, porque la conozco bien, pero esta mañana me mandaste una foto espectacular tomada de noche que me encantó y dices tú, no, nuestros amigos también tienen que verla y reconocerla cuando pasen por la de Hidalgo, entre Coronado y Gavino, ¿sí? Si no me equivoco, y reconocerla y decir, fue la que visitamos virtualmente. Así es, pásale. Pásale, para que pase nuestro camarógrafo, que quepa, y vamos a la fachada. A la fachada para que vean y yo aquí te diría que nos narren, espero que no me atropellen al Cesarín, para que nos narres y se imaginen ustedes cómo es esa ventana. Sí, esa es la ventana, la del lado derecho, al frente, es la ventana de la casa que estaba tapiada al interior y pues al exterior no se veía y estas canteras preservan mucho de esa pintura original que te refería, de cómo las canteras estaban pintadas. Se ve una pátina azul por esa tradición de que Durango ha sido una ciudad mariana, una ciudad con los colores blanco y azul de la Virgen María. Entonces ahí se ve esas calas, esos testigos de pintura en las jambas de las ventanas y de alguna forma, pues igual lo que te refería, el estilo del acceso principal es un poquito más adelante que las antiguas ventanas originales de la gran construcción. De la gran construcción que, como bien dices, debió de haber sido las dos aledañas. Así es. Y que seguramente quien heredó esta parte la quiso remodelar, subió las cornisas y bueno, aquí es Observatorio Norte. Ahora, para despedirnos, nomás dinos qué es Observatorio Norte. Observatorio Norte es un centro de arquitectura y arte contemporáneo, un centro en el que trabajamos día a día por crear toda esta cultura contemporánea y de alguna forma por compartir el conocimiento que nosotros tenemos en todas estas disciplinas. Entonces es un espacio abierto al público, abierto a los jóvenes profesionistas, a los jóvenes estudiantes y que bueno, estén atentos en las redes sociales, agréguenos en Instagram, en Twitter, en Facebook y ahí pueden de alguna forma enterarse de todo lo que estamos planeando y todo lo que hacemos en Observatorio Norte y puedan venir a conocer el espacio también. ¿Pueden venir haciendo cita, hablando, contactándote por uno de estos medios?
Pueden venir, es un centro privado, entonces cuando no son eventos abiertos al público, nada más escríbanos un correo a la dirección de hola@oono.mx diciéndonos el día que quieren venir, la hora que quieren venir, y nosotros con gusto abrimos este espacio para que los conozcan. Y si no, pues están las actividades mensuales o el programa de trabajo de noviembre, donde las puertas están abiertas a todo público. Cristian, gracias, gracias. Disfruté enormemente esta visita a Observatorio Norte y sobre todo en tu compañía. Y bueno, ya saben, sobre todo los chicos de arquitectura, todo mundo que esté interesado en el quehacer de Durango, ¿sí? Los esperamos y gracias, gracias por permitirnos estar ahí en sus hogares.